Vamos a ver ahora cómo derivar una composición de funciones. Entonces vamos a poner aquí derivada de una composición de funciones. O también se le llama derivada de funciones compuestas, ¿sí? Se lo van a encontrar de muchas maneras. El nombre es lo de menos, la idea es que entiendan el concepto. Bien, entonces tenemos una función, por ejemplo, y. Esta función y depende de u y u depende de x. Aquí está. Entonces, esta va a ser nuestra composición de funciones. Déjenme poner bonito esto, porque si no, de por sí difícil y mal escrito. Ahí está. Esta es nuestra composición de funciones. Más adelante voy a enunciar todo en un teorema. Ahorita solamente quiero que se entienda la secuencia de cómo vamos a llegar a esa formulita, pero después lo formalizamos y lo ponemos en un teorema. Bueno, entonces en el fondo sabemos que y depende de u y u depende de x. Siguiendo el ejemplo, el tipo de cambio depende del precio del barril de petróleo y el precio del barril de petróleo depende de la oferta y la demanda internacional. Aquí está nuestra cadenita. Y claro que esto podría seguir, o sea, teniendo más composiciones. Bueno, entonces vamos a recordar algo. Recordemos que si y, que es una función de x, ahorita olvídense de la composición, es una función, ya saben, que va de los reales a los reales, bla, bla, bla. Entonces, la derivada de y respecto de x, es lo que siempre hemos dicho de la derivada, es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta y entre delta x. O sea, esto que estoy poniendo no es nada más que la definición de derivada. Es la definición de derivada que es lo que vamos a aplicar aquí a nuestra función compuesta. Bien, entonces, nuestro objetivo es aplicar la definición de derivada a y que depende de u, que depende de x, a una composición de funciones. Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a derivar, aquí pongo el operador derivada, adentro vamos a poner lo que voy a derivar, y voy a derivar a y, que depende de u, que depende de x. Vamos a poner un poquito más grande los paréntesis, así, para que se note cuál va dentro de cuál. Ahí está, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues fíjense que lo que vamos a hacer es aplicar justamente la definición de derivada. Y la definición de derivada me dice límite cuando delta x tiende a 0. ¿De quién? Pues de delta y entre delta x. Perfecto. Pero al mismo tiempo, observen algo. Sabemos que en nuestra cadenita de dependencias, así lo voy a poner, en nuestra cadenita de dependencias, y depende de u y u depende de x. Aquí se ve, y depende de u y u depende de x. Por lo tanto, nosotros podemos hacer un truquito matemático que es el siguiente. Límite, eso no cambia porque todavía no calculamos el límite. Y vean lo que voy a hacer. Aquí voy a poner mi delta y ese delta y lo voy a dividir entre delta u. Y esto lo voy a multiplicar por delta u y lo voy a dividir entre delta x. Profe, ¿qué hizo? ¿Está loco? ¿Qué acaba de hacer? Pues lo que acabo de hacer es nada. Acabo de multiplicar por 1. ¿Por qué? Porque aquí tengo delta u y acá tengo delta u. O sea, delta u está arriba y abajo. Y sabemos que cuando tenemos lo mismo en el numerador y en el denominador, el resultado es 1. Así que nada, aquí lo que estoy haciendo es multiplicar por 1. O sea que no estoy haciendo nada. Simplemente estoy reacomodando los términos, hacer un truquito de magia. Entonces esto me va a quedar límite cuando delta, aquí ya no va a ser delta x en este primer caso, porque aquí tengo ahora u. Entonces me va a quedar delta u tiende a 0. ¿De quién? Pues de este primer término que es delta y entre delta u por el límite. Ahora sí, acá tengo delta x tiende a 0 de delta u entre
delta X. Entonces fíjense que si gustan, para que se vea mejor, esto lo puedo poner así entre paréntesis para que se vea claramente que se está multiplicando esto. Así, vamos a poner este primerito que no me convenció. Ahora sí. Y la pregunta es, profe, ¿por qué cambió el delta U, el delta X de aquí, de la definición por delta U? Pues muy fácil, por esto que está aquí. Como Y depende de U y U depende de X, a final de cuentas, si yo pongo delta U tender a 0, aquí adentro está la dependencia de X, es decir, aquí adentro está la X. Y la estoy haciendo tender a 0 también, pero estoy separándola en sus composiciones, en sus diferentes componentes, por decirlo de alguna manera. Entonces, si comparamos esto, por favor háganlo, si comparan esto con la definición de derivada, lo que tenemos es que esta parte de aquí es derivada de Y respecto de U y de este lado tenemos derivada de U respecto de X. Entonces el signo igual lo voy a poner más abajito. O sea, esto es esto. Entonces esto me va a quedar de Y, que fue la Y, de Y, de U por du de X. De manera que la derivada de esta composición de funciones la podemos calcular de esta manera. Es decir, calculando las dos derivadas por separado y después multiplicarlas. Aquí se ve la multiplicación. En el fondo, lo que estamos haciendo, aquí está este du de U, esto que está aquí, du de U. Recuerden que en el fondo esto es igual a 1, entonces yo tengo de Y de X, que es lo que yo quiero. Yo quiero la derivada respecto de X, o sea, saber cómo cambia la función respecto de X. Y bueno, a lo mejor esto es un poco abstracto, ya en la práctica es mucho más sencillo, pero pues bueno, hay que hacer la demostración para que no sea una caja negra que no sepan de dónde sale.